Está usted escuchando Negocios en Imagen con Darío Celis. Después de la reciente brecha de seguridad detectada en el padrón telefónico por parte de uno de los competidores de telefonía celular, queda la duda de qué pasa con esos datos que hoy han sido robados o filtrados. Vamos a platicar del tema con Carlos Quijas. Él es director de riesgos y seguridad de OneSec. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme. Muchas gracias por este espacio. Y sí, sin duda podemos platicar de manera muy interesante sobre lo que ha ocurrido recientemente. ¿Es cierto que los datos de muchísimas empresas ya están disponibles en la dark web? ¿Cuánto cuestan esos datos? Existen diferentes tipos de datos que están disponibles en la dark web de varias empresas. Existen algunos reportes que indican que, por ejemplo, una credencial para acceso a una red social puede costar alrededor de $30. ¿Por qué? Porque a partir de eso pueden ejecutar algunas acciones adicionales los ciberdelincuentes. En el caso de tarjetas de crédito, por ejemplo, que también están a la venta, puede costar entre 1 y 10% del saldo que tiene la cuenta disponible. Entonces, si es una tarjeta que tenga $10,000, el costo de acceder a esa información, incluyendo el NIP, podría andar en el orden del 1% hasta el 10% de ese saldo. Entonces, efectivamente, existe un mercado negro de datos de diferentes índoles que pueden incluir hasta pasaportes, identificaciones, licencias, porque esto se convierte en el combustible o los recursos que ocupan este tipo de actores maliciosos para ejecutar otro tipo de fraudes. Claro. ¿Y cómo se dan estas brechas de ciberseguridad que ustedes están siguiendo puntualmente? Sí, las razones que pueden derivar en la brecha de datos pueden ser varias, pero principalmente creo que van en el no tener las medidas adecuadas suficientes para proteger lo que tenemos dentro de la organización. Vamos a hablar como medidas administrativas o técnicas que nos permitan prevenir que algo ocurra, y si algo ya desafortunadamente cruzó la puerta inicial, lo que deberíamos de estar aplicando son protocolos de respuesta para asegurar que el daño sea el menor posible. Es decir, que si existe una brecha de datos, que no sea el total de mis clientes, sino solamente de un porcentaje, el que se alcance a fugar de la compañía antes de que nuestros protocolos de acción puedan responder. Entonces, es una combinación entre controles preventivos, detectivos y correctivos. Las razones son varias, pero efectivamente eso podríamos decir que es la causa raíz. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a las empresas para evitar ese tipo de situaciones? Creo que principalmente determinar, de acuerdo a nuestra industria, a la industria de cada organización, a los tipos de datos que tenemos de nuestros clientes, de nuestra propia investigación o de nuestros propios productos, determinar cuál es el impacto que tendríamos como organización si fueran accedidos de manera no autorizada, tanto por actores maliciosos, los famosos hackers, o por mi competencia o cualquier otro individuo que tenga interés en este tipo de información. Y con base en eso, determinar las medidas adecuadas para poder proteger estos datos. Pueden ser controles técnicos, existen una diversidad de tecnologías que pueden apoyar en esto, pero también no dejar de lado el factor humano que nos ayuda a enseñar a nuestros propios empleados que la información que están accediendo es importante y qué deben de hacer para reportar si detectan de pronto que alguien los está contactando de manera muy extraña para pedirles algo de información. Claro. Y para los que nos están escuchando, ¿qué hacer cuando se dan cuenta que sus datos ya los tienen otras personas, sus datos importantes? Sí, creo que eso es indispensable entender. Ya ocurrió en gran medida. Muchos datos muy sensibles ya están disponibles en lugares que no deberían de estar. Y ahora lo que debemos de hacer los ciudadanos y las empresas es, primero, tomar algunas medidas de manera personal los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer? Empezar a monitorear, por ejemplo, que no se abran créditos a nuestro nombre, porque ese tipo de información es tan sensible que podría ser ocupada para que ocurran fraudes en instituciones financieras, pero el crédito queda a nombre de la persona que tenía el propietario del dato originalmente, ¿no? Entonces, ahora es un problema para dos: para la empresa que dio el crédito a una persona que no debía, y para la persona que tiene ahora está en buró de crédito sin darse cuenta porque alguien abrió un crédito a su nombre. Entonces, es de ambos lados. Las personas empezar a aplicar algunos controles
cambiar contraseñas de manera recurrente, ocupar factores de autenticación más robustos, ya no solamente el usuario y contraseña, que es muy típico, sino ya los elementos de tecnología, los teléfonos, los mismos tabletas, te dan la opción de ocupar multifactor, que significa mi contraseña más el dispositivo por sí mismo se convierte en un segundo factor. Y un tercer factor es que ya algunas aplicaciones como las financieras te piden autenticarte biométricamente. Entonces, el triple factor es tu contraseña, lo que sabes, el dispositivo que tienes y la biometría, que es tu tercer factor. Y para las compañías, entender que si de pronto tienen un pico en solicitudes de crédito, puede ser una muy buena y una mala noticia, porque es si estoy creciendo mi cartera de créditos otorgados, pero ¿qué controles puse ante este nuevo mundo en el que vivimos para asegurar que sean de personas legítimas y que no en realidad después tenga que estar en juicios demandando o siendo demandado por créditos no válidos? ¿En qué otros sectores se ve con mayor frecuencia este tipo de fraudes? Nos acabas de hablar del bancario, financiero, pero ¿en qué otras áreas de servicios hay que estar pues atentos como usuario, como ciudadano? Sí, me parece que, y esto es bastante interesante, la industria en la cual los datos puedan convertirse en dinero, esa puede ser afectada. Voy a decir una. El tema de los planes de lealtad, las tarjetas de lealtad y puntos. Existen múltiples fraudes con relación a eso que se pueden materializar en dinero a través de una secuencia de pasos. Y desafortunadamente ya las empresas que tienen programas de lealtad de pronto son afectadas en esto. Ahora, ¿qué empresa no quisiera tener un programa de lealtad? Están las cafeterías, están las tiendas de comercio de retail. Las líneas aéreas, ¿verdad? Con las millas. Aéreas. Entonces, el reto es que ya, más bien el modelo de entrega de planes de lealtad afecta a varias industrias al mismo tiempo y estas varias industrias son afectadas. ¿Qué otra industria? Existen registros en Estados Unidos del FBI en donde las mismas devoluciones de impuestos se detectó que a través de robos de identidad, cuando había una reclamación de dame mis impuestos adicionales, igual que funciona aquí en México, mucho de ese porcentaje no podían asegurar que hubiera llegado a la persona original. ¿Por qué? Porque igual biométricos, llaves de acceso al IRS en ese caso. Y lo interesante es cualquier mecanismo que exista para generar dinero debería ser protegido porque tanto en gobierno como en planes de lealtad, como ya vimos en términos financieros, podría estar ocurriendo en la dispersión de los recursos es donde entonces también puede haber esas brechas. Exactamente. Lo que se detectó, y es información pública del FBI, es que accedían a las cuentas, al equivalente del contribuyente, registraban una cuenta bancaria diferente y solicitaban el regreso de los impuestos. La persona ni siquiera se enteraba. Y muy posiblemente eso le hubiera llegado a su propia cuenta. Pero ahora no sabe el mismo IRS en qué porcentaje sí o no ocurrió. En años subsecuentes pudieron detener este tipo de situaciones en mayor medida, pero yo creo que se convierte en una alerta de, oigan, este tipo de afectaciones está ocurriendo en Estados Unidos, hay investigaciones al respecto, que otros países tienen situaciones similares porque podrían estar ocurriendo situaciones equivalentes. Estos últimos gobiernos de la Cuarta Transformación han detonado los programas sociales. Por ejemplo, los programas sociales son susceptibles de también darse este tipo de fraudes. Pensaría, no existe información específica de algo documentado que haya ocurrido, pero como me puedo imaginar que podría funcionar es si existe algún mecanismo electrónico para acceder a estos programas a través de una cuenta bancaria, o que yo mismo como beneficiario pudiera registrar una cuenta bancaria para recibir ese apoyo. Si mis credenciales de acceso son afectadas, alguien podría registrar una nueva cuenta bancaria a mi nombre. Entonces, lo importante es que, entendiendo que eso es un escenario que podría ocurrir, tanto los ciudadanos que tienen este tipo de programas estar asegurando que cuidan sus credenciales para evitar que esto pueda ocurrirles, como las mismas instituciones tomar los controles adecuados para prevenir que si de pronto se ejecuta un cambio, qué controles adicionales podría asegurar para que el nombre de la cuenta asociado a la cuenta sea el del beneficiario y no el de otra persona que en realidad afectó el sistema.
Y para los que nos escuchan, Carlos, ¿dónde contactar a OneSec para este tipo de asesorías? Encantados. Estamos en redes sociales, principalmente en LinkedIn. Estamos como OneSec, literalmente ONESS. También en diferentes redes sociales, también como onesec.lat. Y estamos dando publicaciones sobre ese tipo de información, dando nuestras opiniones sobre los diferentes reportes y encantados de poder seguir platicando, que esto queda para mucho. Pues Carlos Quijas, director de Riesgos y Seguridad de OneSec, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Igualmente. Ya está lista Sofía Nava con el resumen final.